El bono único. ¿Te dieron uno? No, me dijeron que van a dar. Van a dar a 1 millón de personas, se anunció ayer a través del presidente en una actividad dentro del marco de los programas de Supérate. 1 millón de personas, 1.500 pesos. Son 1.500 millones de pesos, Domingo. Ahora, la pregunta que se estaba haciendo toda la gente cuando estaba analizando las redes sociales, muchos comentadores y analistas, es un único pago. Es un único pago en un cheque cobrable en oficinas del Banco de Reserva. ¿Cuáles son los criterios? ¿Será el CIUBEN? ¿Serán las personas que están en la base de datos o en otra base de datos? 1.500 pesos, un único pago. Es una lucha contundente contra la carestía de la vida, que es el espíritu que persigue una norma que por demás está bienvenida, pero la pregunta ¿es eficiente? No, eso tiene el único propósito, en mi opinión, el único propósito que tiene es el de mitigar el daño de popularidad que le está infligiendo al gobierno la inflación y el alza brutal en la tarifa eléctrica. Eso, independientemente de que todos sean culpables de eso lo está facturando el gobierno, porque el que lo aplicó fue el gobierno. Pero puede ser eficiente 1.500 pesos un único pago. No. Oye, lo que yo claro te busco. Que no, eso es lo que anda buscando, es un propósito político. Un bálsamo. Eso es un propósito, eso no tiene, y no creo que tenga ningún interés de mejorar las condiciones económicas de nadie, porque en un mes no lo va a resolver. En un solo mes no la resuelve. Entonces, el propósito tiene que ser mitigar otro factor, que es el político. Exacto, mitigar el daño de imagen que está sufriendo el gobierno. Y están comprando imagen con dinero público, que no está correcto. Comprando imagen pública con dinero público. Y oigan, de esta mesa, creo que soy el mayor defensor oral, del deber de rescate del Estado. Y una de mis banderas es la reducción de la desigualdad económica y social como comunicador. Por tanto, yo no me opongo a la acción de rescate, yo no me opongo al socorro de los más vulnerables por parte del Estado. Yo lo que estoy explicando es la naturaleza de esta acción. O sea, cualquier acción que esté orientada a rescatar a un vulnerable, mitigando el daño que recibe por la vía económica, yo la defiendo. Ahora, lejos de la simpatía que me provoque esto, yo tengo que tratar de venir aquí a decirle a la gente qué significa eso como decisión política del gobierno. Ellos lo que quieren es mitigar el daño que le está provocando a Luis Abinader la combinación de la inflación con un estimulante eficiente de la inflación, que es el alza de la tarifa eléctrica. Porque fue una torpeza sin parangón, en medio de un proceso inflacionario, disponer un aumento tan brutal de la tarifa eléctrica. Porque eso no es solamente una vocación de prosternación ante una élite empresarial depredadora, inhumana, sin piedad, que es la que defiende ese tipo de cosas en el marco de ese pacto eléctrico. El pecado de los políticos es prosternarse frente a eso. Pero el gobierno está cometiendo muchísimo dislate porque no está analizando las peticiones del sector empresarial que le apoyó. Tiene que analizarla y racionalizarla políticamente, presidente Abinader. Seguir ciegamente una apetencia de alguien que milita exclusivamente en los privilegios no es inteligente de parte de un político. Bueno, esto es penoso decirlo, pero aparenta ser una respuesta muy sorpresiva, muy espontánea, que no responde a una visión de política social, porque aunque anda buscando ese perfil,
es decir, socorro social, apoyo social a través de una ayuda de 1.500 pesos, definitivamente no cumple con los requisitos, con los perfiles que se supone ha de tener un programa de corte social del gobierno o del Estado, que tiene siempre una proyección en el tiempo superior a un mes. Esto es como un ungüento con olor a lotería. Es un ungüento con olor a banca. Lotería, no, sí, a banca, sí, con olor a banca, a banca de esquina. Porque finalmente es un efecto de un día. Y eso no puede ser obra de un pensamiento destinado a resolver o a mitigar problemas que son permanentes, ante todo en ese sector que se supone habrá de ser beneficiado. Entonces, en ese sentido, es que digo que huele demasiado a improvisación y por lo tanto, por esa razón, uno piensa en el perfil, en el propósito político. Y no nos podemos tampoco olvidar de que hay ya un fuerte movimiento en el mismo gobierno y el PRM para impulsar la reelección y en medio de presión, en medio de acorralamiento. Bueno, pues se tira este perfumito, pero la verdad es que ¿cuál es el sentido en términos de impacto? Pero en 20 horas, en menos de 20 horas, 5, 12, 17 horas, en teoría, para quien estrategó todo esto, en teoría se pusieron sobre la mesa dos buenas noticias. En teoría, deberíamos estar aplaudiendo los 1.500 millones de pesos a 1 millón de familias. O sea, 1 millón de familias en un país de 10.8 millones de personas, no es poca cosa. Deberíamos, cuando digo deberíamos, es la sociedad, se supone que debería estar aplaudiendo y sin embargo no ha concitado la aprobación, ni la aceptación, ni la algarabía que se supone que debería concitar. Y 17 horas después están anunciando el tema de la reversa de la factura eléctrica y entonces la gente tampoco vitorea o aplaude la medida. Parecería que pese a las noticias, Fafa, que se ponen sobre la mesa, que ambas son positivas, si se ven aisladas y con un microscopio, pero parecería que la gente quiere más. La gente necesita medidas más contundentes, más estructurales de mitigación y la gente necesita respuestas con relación al incremento de las facturas eléctricas que ciertamente no solamente están golpeando, sino que lo que irrita, para variar, la falta de comunicación, como siempre, pero lo que irrita es que no hay una conexión entre los incrementos establecidos a nivel de facturación en términos de porcentaje y lo que al mes siguiente te llega a ti en la factura. Si te van a aumentar un 9%, un 10%, un 12%, en la próxima factura tú no puedes tener un incremento de un 40%. Sí, debería haber una correlación proporcional entre ambas variables. Y no está pasando eso. Fue la mujer mía a Edesur a investigar por qué ese aumento horrible, monstruoso que ocurrió en mi casa. Entonces, lo que está pasando con esto es que se están poniendo sobre la mesa, Fafa, ingredientes que son explosivos, que son altamente inflamables. Y la factura eléctrica podría ser la tasa del dólar de este gobierno, porque lo que yo no acabo de entender todavía es cómo, cuando uno ve los datos macroeconómicos, la economía tiene indicadores extremadamente robustos. Los indicadores de control están bajo control. Sin embargo, hay otros indicadores que la gente los percibe como altamente impactantes. En el único país de América donde el dólar ha reducido su poder a nivel de la moneda local, en el único país de América. No, es que las variables macroeconómicas están bajo control, muy bajo control. Más bajo control que en Europa, incluso, que en algunos países de Europa, países avanzados de Europa. Sin embargo, la gente no entiende eso, ni la gente quiere eso. La gente quiere que le resuelvan su problema de hoy en la tarde en el supermercado o mañana en la mañana en el colmado. ¿Y qué se está haciendo? ¿Y cuáles son las medidas que se van a hacer? Y sobre todo, ¿cómo se le va a comunicar a la gente eso? Yo creo que hay un déficit en el oficialismo. Y es que las ideas y el fundamento del gobierno actual no están manejadas como una plataforma para todos sus ministros que puedan explicar las medidas a la luz de que hay una visión. La mayor parte de los ministros ni ha leído esa plataforma. Pero es un déficit que hay, que tú lo sientes. No saben qué decir. ¿Y qué ocurre? Que en una situación donde no hay una orientación explicativa de los aspectos negativos o positivos, de lo que se sufren o de lo que se intenta hacer, la gente reacciona por su propio interés.
lo que tú dices. La gente piensa en lo que debe resolverle. ¿Tú te imaginas que el incremento de los precios es un problema determinado fundamentalmente por la crisis actual y fortalecido por el conflicto ruso y Ucrania? Y sin embargo, aquí tú oyes gente hablando como que eso es una consecuencia de la debilidad o de la desinformación oficial. Porque en el propio gobierno no hay una política de orientación clara para explicar el problema de que el incremento de precios es que está obligando a que el gobierno esté dando subvenciones o haciendo inversión para contenerlo en la gasolina o hacer lo otro. No hay una explicación de las medidas con las que se responde a esa situación. Y la gente reacciona por sí misma. Yo voy más lejos, Domingo. Pero yo lo que quiero significar con esto es que la plataforma del gobierno tienen que socializarla entre los funcionarios para que puedan explicar el caso y no permitir esta anarquía que se alimenta a veces con posiciones positivas. El gobierno, bien que anunciara que va a frenar la implementación del alza de las tarifas a futuro, y eso se le venía reclamando. De hecho, debiera dejar sin efecto la resolución 161-2022. Pero también debiera pensar, y ahí sí esto puede tener un efecto social importante, en también reducir o desmontar los aumentos que ha ocurrido, por lo menos desmontarlo en un 50%. Como manifestación de una buena voluntad frente a la población. Esos 1.500 millones no van a resultar absolutamente para nada. Eso es dinero al aire. Ahora, si desmontan el aumento ya aplicado, o por lo menos un 50%, eso sí impactará en la población. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.